Dando continuidade às atividades dessa manhã, chamamos agora para compor a segunda mesa de apresentações, que versará sobre o tema Gestão Integral na Educação Infantil, Javier Alberto Rodrigues, formado em Ciências da Educação pela Universidade Nacional de Córdoba, mestre em Desenvolvimento Humano pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e atualmente é coordenador de Desenvolvimento Institucional da Fundação Arco Argentina. Convidamos também Edilma Luz, especialista em literatura infanto-juvenil e diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Camaragibe, e Cida Freire, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, integrante do Conselho Gestor do Fórum em Defesa da Educação Infantil, que é articulado com o movimento Interfóruns da Educação Infantil no Brasil, e assessora educacional do Programa Primeira Infância. En primer lugar, esto creo que de alguna manera ya fue dicho, ¿sí? La primera infancia uno la piensa como una cuestión cronológica, ¿sí? Como una promesa futura, ¿sí? Lo importante es el adulto que vendrá, ¿sí? Todas las argumentaciones que hoy hay sobre la tasa de retorno, que son sumamente importantes para la primera infancia, ponen el énfasis en los ahorros futuros para los estados que tiene que ver con la inversión en la primera infancia, ¿sí? Está muy bien que esto sea así, pero no debe hacernos olvidar el presente. No debe hacernos olvidar que el niño vive un aquí y ahora que es necesario de tener en cuenta. La educación estructura su currículum a partir del pasado, ¿sí? Y la infancia, el trabajo con la infancia tiene que ver con el futuro. ¿Y qué pasa con el presente? ¿Sí? Estructuramos currículos escolares a partir de conocimientos del pasado, haciendo hincapié en los futuros ciudadanos, en el futuro adulto, y el presente se pierde. Es un primer elemento a tener en cuenta. El Comité de los Derechos del Niño es un órgano creado a partir de la Convención, ¿sí? La Convención de los Derechos del Niño crea un Comité de los Derechos del Niño que hace seguimiento a la Convención y que tiene dos funciones fundamentales, ¿sí? Primero, elaborar observaciones, no sé si primero o segundo, no se ve bien, pero elaborar observaciones generales, ¿sí? Observaciones que implican cómo entender la Convención. El comité señala que primera infancia corresponde al periodo que va desde el nacimiento, los primeros años, todo el periodo preescolar, hasta la transición de la educación básica, ¿sí? En términos operativos, señala el comité, esto implica que va desde los 0 a los 8 años de edad. ¿Cuánto harás? 7 o 8 años atrás, nosotros acompañamos una investigación en Argentina sobre la deserción en el secundario, ¿sí? Porque una de las grandes problemáticas que tiene que ver con la infancia, pensando en infancia de 0 a 18, tiene que ver con los jóvenes. Y lo que vimos allí es que 2 de cada 3 adolescentes que abandonan el secundario habían repetido primer grado de la escuela primaria. ¿Se entiende? 2 de cada 3. El problema hace eclosión en el secundario, explota, ¿sí? Explota en el secundario, abandonan, desertan el secundario, pero hay una trayectoria educativa que había tenido dificultades en su comienzo, ¿sí? Entonces, digo, pensar la primera infancia como este periodo entre los 0 y los 8 años y pensar la transición entre la educación infantil o la educación inicial y la educación fundamental creo que es relevante. Decía que vamos a tratar de articular estos conceptos que estaban al inicio, ¿no? Y me parece relevante rescatar, acá hay secretarios municipales de educación, rescatar de qué hablamos cuando hablamos de espacio local, ¿sí? Y uno se puede preguntar, el espacio local responde a aquello que nos identifica y decimos de dónde somos. Y yo me presento acá y digo, soy Javier Rodríguez de Argentina, y si dijera algo más diría de Córdoba, una provincia mediterránea, pero si dijera algo más diría que nací en Río Negro, en el sur del país, en el sur de Argentina,
con características particulares. Y el juego y el espacio hacen a nuestra identidad. A través del juego, el niño se apropia del espacio, hace suyo el espacio. ¿Sí? El espacio del niño es el espacio donde puede jugar, donde puede desarrollar su actividad vital, y la actividad vital del niño es el juego. ¿Sí? Entonces, aquellos lugares en donde el niño puede jugar son lugares que son apropiados por el niño. Ahora, este espacio del que el niño se apropia es su espacio habitado, ¿sí? Que de alguna manera simboliza el espacio social, que traduce la estructura social de una sociedad. Para nosotros es importante revalorizar el espacio local, ¿sí? Para reconstruir un modo de vida en donde se puedan restaurar la idea de común que está atrás del concepto de comunidad. Una comunidad es aquel grupo de personas que tienen algo en común, ¿sí? Y cada vez más los sujetos vamos perdiendo esto común que nos liga a los otros, ¿sí? Se van rompiendo lazos sociales o se han roto lazos sociales y necesitamos desde nuestra práctica aportar a la reconstrucción de los elementos que hacen a una identidad que sea común. Entonces, cuando hablamos de comunidad, hablamos de una red de relaciones, una red relacional que combina relaciones de producción y una estructura económica, un determinado desarrollo socioinstitucional que se refleja en las características del Estado local, una cultura que es propia, que hace a una historia y que genera rasgos identitarios, y una determinada inserción en el sistema global y nacional. Para pensar la educación infantil, la educación que desarrollan los municipios, me parece que un elemento que debemos tener como fuerte, así como dijimos una manera de entender a la primera infancia, tenemos que pensar en el espacio local y revalorizar este espacio local como un espacio de desarrollo de relaciones, de desarrollo de interacciones y de construcción de identidades. Desarrollar y ejecutar una política educacional que tenga en cuenta las especificidades locales. Esto significa que la política educacional de Camaragifi no puede ser igual a la de Capivari en relación a la primera infancia, o que debe poder jugar ciertos elementos en común, que son aquellas bases curriculares que hay que garantizar a los niños, a todos los niños, y ciertas especificidades que tienen que ver con su historia, con su cultura, con sus particularidades de las que hablamos cuando hablamos del espacio local, ¿sí? Y generalmente, acá pido disculpas porque no lo tengo tan estudiado en Brasil, generalmente la escuela responde mucho más a una lógica de sistema educativo que a una lógica de territorio en donde está inserta. ¿Se entiende lo que digo? La lógica del sistema educativo, lo que deviene de la estructura educativa ministerial, ya sea nacional, provincial, o sea estadual o municipal, en la Argentina no existe la educación municipal, es mucho más fuerte que el espacio local en donde esté inserta esa práctica educativa. No permea o tiene dificultades para entrar en el territorio educativo la realidad local. Lo que prima es la lógica del sector educación. Entonces, el desafío de la política educativa a nivel local tiene que ver con elaborar un proyecto que, como círculos concéntricos, ¿vieron cuando uno tira una piedra en el agua? Uno tira una piedra en el agua que empieza el círculo a ampliarse, ¿sí? Como círculos concéntricos, ese proyecto pueda partir de lo que pasa en el aula, englobar a la institución, llegue a los espacios de la comunidad para construir aquella identidad que sea integradora y que pueda aportar a lo común de la comunidad en donde la educación se desarrolla, ¿sí? Y aquí es importante señalar algo. Hablamos de políticas educativas a nivel local y no de acciones. No sé si se entiende. Lo que encontramos muchas veces son acciones. Ahora, una suma de acciones no hace una política. Para poder hablar de políticas tenemos que hablar de una intencionalidad,
¿sí? Tenemos que hablar de una planificación, tenemos que hablar de una estrategia de articulación, tenemos que hablar de un modo de relación del Estado con la sociedad para provocar ciertas modificaciones. Muchas veces encontramos acciones o experiencias, buenas experiencias a veces, ¿sí? Pero que no llegan a ser una política. Por lo tanto, tienen una gran dificultad de institucionalizarse, de quedar, de ser sostenibles, ¿sí? Una acción en sí misma no es sostenible. Termina una gestión y probablemente termina esa acción. Una política también tiene ese riesgo, pero el riesgo es menor. ¿Qué tipo de educación queremos o qué tipo de educación apuntamos? En primer lugar, aquella educación que desarrolle la capacidad y el deseo no solamente de aprender, sino de aprender a aprender. Esto es fundamental. Acá hay gente que trabaja con niños en educación inicial, infantil, ¿sí? Recuerden que cada vez que el sujeto aprende algo, aprende una manera de aprenderlo, ¿sí? Cuando aprendo a contar, aprendo a leer, no solamente aprendo ese contenido, sino aprendo de qué manera se aprende a contar los números o a leer las palabras, ¿sí? Se construyen lo que Pichon-Rivière llama matrices de aprendizaje, ¿sí? Un modelo de aprender. Entonces, nuestra intervención implica o debe estar apuntada a desarrollar la capacidad y el deseo de aprender. Paulo Freire, que bueno, es de ustedes, ¿no? Pero dice de todas las cosas que dice que el sujeto aprende cuando elabora un proyecto de vida donde el aprendizaje tiene un lugar relevante. Ahora sí, y con esto termino, Gustavo, quería compartir con ustedes esta frase de Francesco Tonucci, este pedagogo italiano que aporta muchísimo y que a través de sus viñetas ilustra situaciones educativas, que viene trabajando desde hace muchos años la idea de pensar ciudades de los niños, ciudades donde los niños son protagonistas, diciendo que escoger a los niños como brújula para hacer política y ejecutarla nos garantiza de que los beneficios no van a ser solo para los niños, sino para la sociedad en su conjunto. A la hora de elegir a los niños nos permite generar mejores condiciones para todos. Porque los niños, la infancia, es la oportunidad que tiene la sociedad para mejorarse a sí mismo. Bueno, muchas gracias. Bom, agora eu vou fazer uma breve passagem. Eu vou procurar introduzir a fala da Edilma e da Cida. Acho que vale a pena contar um pouco do contexto em que elas vêm e tentar fazer uma ligação entre esse contexto e a fala que o Javier acabou de entregar, né, de fazer com vocês. O programa Primeira Infância, ele surgiu e ele foi desenhado e entregue à Oficina Municipal como coordenadora técnica, e um dos principais objetivos era aproximar a gestão municipal, a Secretaria de Educação das escolas e ajudar na organização da Secretaria para essa coordenação, essa articulação e esse acompanhamento da rede escolar. Para quê? Claro, para conversar, refletir e implantar essas práticas adequadas da educação infantil que foram tratadas na primeira mesa. E o fio condutor que a gente utilizou e que a gente propôs para que esse processo pudesse acontecer foi o acompanhamento, a orientação e o apoio às escolas na revisão ou na elaboração do seu projeto político-pedagógico, o PPP. Então, a gente usou esse documento, que muitas vezes fica esquecido dentro de uma gaveta, e procurou transformar esse documento no que ele deveria ser, que é um processo político de tomada de decisão, de discussão, de participação, de construção de um plano da escola que se quer, a partir da escola que se tem. E, então, os municípios que trabalharam com a gente em Pernambuco, entre os quais Camaragibe, foram muito generosos em abrir a secretaria e propor às suas escolas esse trabalho de renovação, de reflexão, de reelaboração do PPP. E aí a ligação, e foi muito interessante, a Edilma vai contar um pouquinho com o apoio da Cida,
No PPP, a gente parte exatamente desse espaço local de que o Javier falava. O espaço concreto local da escola, do bairro, né? O parque, a sala de aula, a falta de espaço ou a existência de espaço. A gente parte da comunidade que habita esse espaço, as crianças, professores, funcionários. O PPP ele é da escola, ele é daquele território. Embora seja, né, embora tenha um formato geral, embora tenha tudo isso, ele é da escola. E como projeto, ele traz também os elementos que a Javier falou, intencionalidade, planificação, sustentabilidade e até intersetorialidade, porque no PPP você traz todo mundo para conversar, de vários setores, da sociedade, do posto de saúde, da merenda, né, da política. E isso é feito na sala de aula, na escola, onde estão esses sujeitos concretos, as crianças, com todas as suas necessidades. Aliás, as crianças também participaram e elas vão contar um pouco sobre isso.